¿Cómo están, amigos? Vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco en lo que es Java. Empezando, vamos a ver cuáles son las características de Java. Como ya habíamos mencionado antes que Java es un programa, es un lenguaje, perdón, eh, orientado a objetos, ¿sí? Pero antes que ver y adentrarnos en este detalle, quiero que entendamos un poco o recordemos un poco el propósito de un programa, ¿sí? Puede parecer esto algo básico, pero es importante que pues lo recordemos un poco. Ya sabemos, un programa es un conjunto de instrucciones, ¿cierto? En el cual se va a compilar en algo que es un lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina son los unos y los ceros que nadie va a entender, sino que es un lenguaje que entienden como tal las computadoras. Cuando nosotros estamos programando, evidentemente no vamos a programar unos y ceros porque nadie sería capaz de acabar un programa de esta forma, ¿no? En la época antigua, cuando la programación recién inició, las personas tenían que programar con unas tarjetas, ¿no? A mí no me tocó eso, pero pues sí escuché. Y eso era equivalente a programar con esos unos y ceros, y así sea para hacer la calculadora más simple, se necesitaba un megaprograma de tarjetas físicas, las cuales salían y entraban en unas ranuras de unas máquinas súper gigantes. Bueno, hoy en día ya tenemos lenguajes que denominamos lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de alto nivel nos permiten ejecutar instrucciones de una forma mucho más avanzada y que sean los compiladores los que transformen ese lenguaje a código Java, perdón, a código de máquina, ¿sí? Ya sea de un lenguaje como Java o como .NET o cualquier otro lenguaje que quieran. Un lenguaje compilado siempre lo que va a hacer es transformarse en un lenguaje de máquina. Esto es diferente a un lenguaje interpretado porque el lenguaje interpretado, por ejemplo, como los vemos en los browsers, estos lenguajes simplemente los va interpretando el browser, ¿sí? No se transforman en un lenguaje de máquina, sino que se interpretan directamente por el browser. Pero cuando tenemos un lenguaje compilado, como es Java, como es C y .NET, vamos a tener un lenguaje de máquina, ¿sí? Que lo va a entender el computador, es decir, está esa persona, está ese traductor que nos va a convertir nuestro lenguaje, ¿sí? De cualquier lenguaje de programación que tengamos en un lenguaje de máquina. Ahora bien, veamos un poco lo que son los programas con plataformas independientes o programas dependientes versus independientes. Hablábamos que Java es un lenguaje multiplataforma, ¿sí? ¿Qué, qué ventaja le da esto a Java? Le da la ventaja de que si nosotros queremos programar en diferentes sistemas operativos, por ejemplo, si lo hacemos en un lenguaje como C, nosotros tendríamos que crear un programa en C para la versión Mac, otro programa en C para un Linux, otro programa en C para un Windows. ¿Sí? Tendríamos que crear diversas versiones del programa. ¿Por qué? Porque no nos sirve la misma versión. Esto lo que nos va a ocasionar es un retrabajo, ¿sí? Es muy parecido a lo que nos está pasando hoy en día con las aplicaciones móviles, en las cuales cuando hago una app tengo que desarrollar una para iOS y otra para Android y bueno, anteriormente también para Windows Mobile, que eso ya no, digamos que ya no está usando, pero era algo muy engorroso, ¿no? No sé si de pronto ustedes alguna vez sintieron este infierno en la programación web cuando no existían los frameworks que existen hoy en día, en la cual uno desarrollaba una página, por ejemplo, en lenguajes como ASP y servían en unos browsers y en otros no servían y prácticamente nos tocaba empezar a jugar a los programadores con hacer versiones o código para que sirviera en Explorer, para que sirviera en otros navegadores, en Chrome, en Firefox, porque en todos los navegadores se comportaba de forma diferente y esto era un dolor de cabeza. Bueno, bien, Java nos viene a solucionar esta parte, al menos por el lado de los lenguajes compilados, y lo que hace es colocar en la mitad lo que llamamos una máquina virtual que
se va a transformar, se va a encargar de transformar el código que nosotros estamos realizando en el código de máquina independientemente de la plataforma que sea. Es decir, que esa máquina virtual sabe hablar Linux, sabe hablar Solaris, sabe hablar Windows, y no nos vamos a tener que preocupar por esas peculiaridades de hacer un programa para cada sistema operativo. Ese programa, ese lenguaje intermedio, digamos en .NET lo llaman lenguaje intermedio, aquí en Java lo llamamos bytecode, y esta fue una de las grandes novedades que ha tenido Java, ¿no? Esto fue uno de los puntos fuertes. ¿Por qué? Porque con el bytecode podemos tener esa facilidad de desarrollar el programa una sola vez y que nos sirva en cualquier plataforma. Este lenguaje lo que se va a hacer es, cuando ya estemos ejecutando el programa, cuando ya estemos compilando, este lenguaje lo que se va a hacer es interpretarlo, se van a cargar las clases y se van a encargar de ejecutar los programas. ¿Esto quién lo va a hacer? Esto lo va a hacer el motor de ejecución, ¿sí? Cuando nosotros, si vemos no sé, la vista desde arriba de toda la arquitectura Java, nosotros inicialmente vamos a tener unos archivos .java que estos se van a compilar con un javac, ¿sí? Que es un comando de Java específico, se van a transformar en clases, ¿sí? Y posteriormente se van a convertir en .class, que es el bytecode que les estoy hablando, y ese código se va a interpretar a la máquina virtual, y la máquina virtual es la que se va a encargar de hacer esa comunicación, ¿sí? Y ejecutarme todos los programas. Vale la pena que hagamos un comparativo con los lenguajes procedimentales, porque antes de existir en los lenguajes orientados a objetos como son Java, pues existían los lenguajes procedimentales los cuales tenían un patrón secuencial, es decir, siempre funcionaban de una forma secuencial. Esto era, digamos que al comienzo fue bueno, pero tenía muchas desventajas. ¿Por qué? Porque la forma de representar un problema de una manera secuencial hacía que tuviéramos que repetir demasiado código. El mantenimiento, que es una cualidad sistémica bastante importante, también se hacía difícil porque nos llenábamos de un código, lo que llamamos un código espagueti, muy difícil de mantener, que en el caso de que hiciéramos un cambio podríamos afectar todo el programa, y esto se llenaba de una cantidad de código innecesario y código repetitivo, es decir, no podríamos utilizar. Por lo tanto, eran lenguajes que eran difíciles pues de mejorar también, y su principal enfoque eran los pasos, más no resolver el problema. Entonces, era una secuencia de pasos que, digamos que en su momento sirvió, pero para cosas muy elementales. Un ejemplo de este lenguaje es el famoso Visual Basic 6, ¿no? Ese lenguaje era totalmente procedimental. Algunos otros lenguajes orientados a objetos que han salido son, por ejemplo, Delphi. Delphi ya no es vigente en el mercado, bueno, algunas plataformas, algunas empresas todavía lo utilizan, pero ahorita el más fuerte que yo considero en programación orientada a objetos y el más robusto es Java, definitivamente. Entonces, repetimos, Java es un lenguaje netamente orientado a objetos, y es maravilloso esto porque al ser un lenguaje orientado a objetos, no solo es que nosotros podamos programar orientado a objetos, sino que el lenguaje en sí mismo está hecho orientado a objetos. Todo el lenguaje de Java es público, ¿sí? Todo el código, perdón, y eso hace que nosotros podamos ver dentro de las clases, y vamos a ver que ahí vamos a estar aplicando todos los conceptos orientados a objetos que ya hemos visto, y vamos a ver conceptos como herencia, polimorfismo, colecciones, etcétera, ¿sí? Es un lenguaje completamente modular. El solo decir que es lenguaje orientado a objetos es que nos vamos a enfocar en esa interacción entre componentes, entre módulos, ¿sí? No existe una secuencia definida porque yo estoy haciendo, no sé, módulos, objetos que se van a comunicar unos con otros
de determinada forma, pero no existe una secuencia propia que diga cómo se van a comunicar. Muchos de los beneficios que vamos a tener con esto son, por ejemplo, la modularidad, es decir, vamos a tener mm, objetos independientes que pueden interactuar entre sí y que podemos reutilizar, ¿sí? Vamos a tener también ocultamiento de la información, no vamos a tener que, por ejemplo, revelar todas las implementaciones, cómo está funcionando el componente. No me interesa, solo me interesa que existe un componente que lo puedo usar, como cuando yo conduzco un vehículo. Yo sé cómo acelerarlo, yo sé cómo maniobrar, yo sé cómo manejar el vehículo, pero no me interesa saber cómo está funcionando el motor con el sistema eléctrico, al menos que yo sea un mecánico, ¿no? Pero el resto no. También otra cosa que vamos a tener de ventaja es la reusabilidad. Efectivamente, esto era algo que no teníamos en los lenguajes procedimentales y la reusabilidad nos permite que nosotros hagamos siempre de pronto un módulo o un objeto que lo puedan reutilizar en varias partes. Entonces, cuando yo actualice ese objeto, cuando lo hago alguna mejora, todos los componentes que vean ese objeto, pues van a verse beneficiados por este cambio que yo hice. Esto no ocurre en un lenguaje procedimental porque muchas veces yo hacía el cambio, por ejemplo, mejora en una parte y resulta que por allá en otra parte había otra misma lógica que estaba repetida. ¿Y qué va a pasar? Empieza a desactualizarse la aplicación porque hay unas cosas que van a obtener la mejora y hay otras partes que no. Y me toca empezar a buscar, nos toca empezar a buscar por todo el código dónde se está usando y esto es totalmente propenso a errores. Y la mantenibilidad. Evidentemente el software es un mundo de cambio, no podemos pretender que el software sea algo estático, así como cuando hacemos un edificio y el edificio quedó con 12 pisos y con esos 12 pisos se quedó. No, el software es completamente dinámico y está cambiando, la constante es el cambio. Por lo tanto, la mantenibilidad, la capacidad para poder hacer cambios sobre los programas, mejoras que corresponden a la flexibilidad, es algo que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier programa y pues evidentemente es una de las buenas prácticas del código limpio. Bueno, hasta aquí vamos con esta parte de qué es un lenguaje Java. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo.